Desde Canadá, transmitiendo para todo el mundo, es La Voz de la Verdad, tu emisora. Que Cristo transforme la mente y el corazón. Hay situaciones en la vida que son bastante dicientes. Y esas situaciones convierten al hombre en un personaje que cae en la desgracia. La situación es porque el hombre no quiere oír la palabra eterna del Señor. Simplemente que se han tornado en personas que no quieren oír atentamente la palabra de Dios. Y vamos a orar primeramente, hermanos, en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. ¿Por qué el hombre siempre se torna difícil para las cosas que son de Dios? Cuando Dios llama al humano y le habla para que él atienda a este mensaje, muy simple, hacen como en los tiempos de Esteban cuando lo estaban apedreando. Dice que cuando Esteban hablaba en la unción del Espíritu Santo, se tapaban los oídos y arremetían duramente contra él hasta matarle. Y exactamente lo mataron. Quiero decirles, amados hermanos y amigos, oremos a Dios, oremos a nuestro Dios para que esta palabra llegue a cada vida, a cada corazón, con poder y gran gloria. Bendito sea el nombre de Jesús. Y que las cosas sean entendidas por cada persona que escuche. En el libro de Job, en el capítulo 12 y el versículo 11, vamos a leer ahí, pero antes oremos, invocando el nombre glorioso del Señor Jesús. Amado Dios, en este momento exaltamos la grandeza de su gloria y el poder de su majestad. Oramos invocando tu nombre, que es sobre todo nombre, por cada una de las personas que a la distancia escuchan esta palabra de vida eterna. Palabras de poder, palabras de gracia, de hermosura. Muy bien, amados hermanos, aquí en el libro de Job, en el capítulo 12 y versículo 11, dice lo siguiente: ciertamente el oído distingue las palabras y el paladar gusta las viandas. O sea que cuando una persona come un alimento, ingiere un alimento, Dios ha dado a cada ser humano un sentido, que es el sentido del gusto, que está en la punta de la lengua. Y cuando la lengua prueba ese alimento,
es casi instantáneo porque llega al cerebro y la persona se da cuenta si es dulce o salado, ácido o amargo, grasoso o no grasoso, en fin. Y puede expresar su gusto por el alimento. Pero también pasa con el oído, porque la palabra del Señor dice que el oído distingue las palabras. Es otro sentido que Dios ha puesto en el ser humano para que él pueda distinguir las cosas y pueda entonces así dirigir su vida y darse cuenta de lo que Dios tiene para todos y cada uno. Mire, en el Evangelio según San Mateo podemos leer lo que Dios dice a un pueblo que le escuchaba en el momento, le oían, pero que no podían comprender el propósito de estas palabras, el fondo de estas palabras. En Mateo capítulo 13 y el versículo 15 dice: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Es una situación bastante grave porque ellos no podían entender, no podían comprender el trasfondo de las palabras del Señor, porque son palabras de sabiduría, palabras del amor eterno de nuestro Dios hacia la raza humana. Ellos no podían entender, porque el Señor les hablaba y ellos ignoraban en forma voluntaria. De oído oiréis y no entenderéis. Viendo veréis y no percibiréis. ¿Por qué razón? Había una razón. El corazón se había llenado de grasa. Y cuando hablamos de grasa estamos hablando de aquellas cosas que los hombres colocan ante la palabra de Dios para no obedecer, para no entender, o sea, ponen sus argumentos, sus propias palabras y el propio discernimiento de ellos para no obedecer a la palabra del Señor, para no arrepentirse y entender que el Señor solamente quiere el bien, porque está escrito: no quiero la muerte del que muere, sino que se arrepienta y viva. Pero desde el momento de la creación hasta hoy, el ser humano no ha querido entender a Dios. No han querido. Se han tornado difíciles. Se han tornado gente imposible. Cosa que ellos oyen la palabra de Dios y no la quieren obedecer. Alguna vez en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Jeremías, el Señor habló a su pueblo unas palabras de un contexto muy fácil de entenderlo.
y Dios enviaba a sus profetas, pero en este momento Dios envió a este precioso profeta en Jeremías 6:16 y les dice: porque así dijo el Señor, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron: no andaremos. Oiga bien el desafío que ellos hacen a Dios. Mas dijeron: no andaremos. Han retado a Dios porque no quieren obedecer. Simplemente eso. No quieren darse por entendidos. Y eso se llama rebeldía, rebelión con B larga. ¡Ah! Hay poder en el nombre de Jesús. Ellos no quieren. Sin embargo, podemos ver que algo sucedió en la historia de la humanidad. La palabra del Señor registra en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 11 y el versículo 38. Dice que Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro de Lázaro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y el Señor Jesús dijo: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crea en que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. ¿Cómo es posible que un cadáver oye la voz de su Redentor, la voz de Dios? Cuando Él le impartió, le dio la orden: Lázaro, ven fuera. Y el que estaba muerto, ese cadáver, oyó la voz de su Creador, la voz del Omnipotente, del Todopoderoso. Inmediatamente se levantó, envuelto en ese sudario, y el Señor giró otra orden diciendo: desatadle y dejadle ir. Sin embargo, hay una cantidad de muertos andantes que caminan y no oyen, ven y no perciben, porque no quieren entender ni oír, y lo hacen de manera voluntaria. Y tenemos también ante nosotros otro caso patético, amados hermanos y amigos, cuando en el Evangelio según San Marcos, el Señor le ordena al mar y al viento, oiga bien, a la naturaleza, y ellos oyeron la voz del Divino Maestro. Bendito el nombre de Jesús. Evangelio según San Marcos, capítulo 4 y el versículo 35, que a la letra dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado.
Despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al mar y dijo a la mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. ¡Qué maravilla! Porque el Rey de Reyes y el Señor de Señores estaba allí presente, y la mar y el viento, sin su orden, se levantaron en contra para ahogarlo. Y entonces él se levantó y le dijo al viento y a la mar: Calla, enmudece. Inmediatamente obedecieron al Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué grandeza si en este momento alguien a la distancia pueda oír esta voz de bendición, esta voz de gracia, y pueda arrepentirse y pueda entender que necesita acercarse a Dios. Y que para acercarse a Dios necesita dar un paso hacia adelante, y es el paso de la obediencia, que se llama arrepentimiento. Porque el Señor dice: clama a mí y yo te responderé. Bendito sea el nombre de Jesús. Y tenemos otro caso en el libro de Josué, Josué capítulo 10, versículo 13. Cuando un hombre le obedece a la situación y le ordena al sol y a la luna, y les ordena diciendo: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Bendito sea el nombre de Jesús. Y el sol se detuvo y la luna se paró. Este hombre habló bajo el poder del Espíritu Santo. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. A través de un hombre ungido por Dios, el sol obedecieron a la voz de Dios a través de la unción del Espíritu Santo que había en un hombre, Josué. Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el astro rey se detuvo, oiga bien, y la luna se paró, dice la palabra del Señor. Sin embargo, el ser humano hasta el día de hoy no quiere obedecerle a Dios. Desde el momento que fue creado hasta hoy, el hombre permanece en desobediencia. No quiere obedecer a la voz del Señor. Cada día se torna más difícil. Cada día es más terrible que el hombre entienda a su Dios. No quiere bajo ninguna circunstancia. Aunque Dios permite terremotos, tsunamis, temblores, epidemias, enfermedades de todo tipo. Allá en el espacio sideral, señales en los cielos, porque se han descubierto tremendas cosas, los agujeros negros, y también han descubierto nuevos planetas, cuerpos estelares, cometas que vienen hacia la Tierra. Dios los desvía en su misericordia. Y ni así el ser humano quiere entender que el Señor quiere que el hombre le obedezca en forma voluntaria.
Bendito sea el nombre de Jesús. También en el libro del profeta Isaías tenemos un caso bastante precioso. Isaías 55, 3. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando el Señor, a través del profeta, y les dice: inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Dice: inclinad vuestro oído y venid a mí. El Señor haciendo un llamado de gracia, un llamado de misericordia. Él dice: no quiero la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. Y cada día hay nuevas modalidades del delito, más crímenes. Cada día hay más cosas terribles que el hombre no quiere. No quiere obedecer a Dios. Se torna duro de entender. Atacan al que les quiere predicar la palabra. Matan pastores, queman iglesias, queman las sagradas escrituras, las botan, se burlan del que les predica Jesucristo. En fin, toda clase de ignominia, toda clase de maldad. Pero el Señor sigue usando a sus ministros. El Señor sigue usando a sus misioneros. Bendito sea el nombre de Jesús. Para que le oigan. Y el hombre sigue en su desobediencia. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Hay otra forma aquí que está en Isaías capítulo 1, versículo 2. Cuando el Señor le habla al cielo y a la tierra. Y quiero preguntar si el cielo y la tierra tienen oídos. Porque el Señor le habla a ellos y le dice: oíd, cielos, y escucha tu tierra. ¿Por qué? Porque habla el Señor. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El Señor les habla a ellos, los pone por testigos ante la maldad del humano, ante la incongruencia humana que no quiere someterse al Dios eterno. Pero Dios sigue siendo misericordioso, amoroso. Bendito sea el nombre de Jesús. Si en este momento usted logra entender que Dios le sigue hablando al mundo, quiero orar juntamente contigo para que recibas al Señor Jesucristo en tu corazón en un arrepentimiento verdadero, en un acercamiento profundo a tu Dios, y puedas entender acerca de la misericordia, acerca del amor y la grandeza del que vive por los siglos. Amados amigos y hermanos, oren conmigo en este momento, porque invocamos su nombre, que es sobre todo nombre. Amado Dios y Padre Celestial, en este momento muchas personas se arrepienten, piden perdón por sus pecados, Señor Jesús, reconociendo que tú eres el verdadero Dios y la vida eterna. Ten misericordia una vez más, Señor, extiende tu mano de amor y de misericordia para con el humano, que no ha tenido entendimiento hasta este momento, pero hoy, este mes de abril, abren su corazón a ti.
para que haya perdón, una reconciliación entre Dios y el ser humano. Gracias, Señor, por derramar tu gloria sobre todos y cada uno de nosotros y sobre ellos también, para que puedan entender tu gracia, tu misericordia, tu amistad y el gozo de tu palabra, mi Dios. Señor Jesús, Señor Jesús. No olvides sintonizarnos los días lunes a partir de la 1:30 de la tarde. Tu programa Camino a la Verdad, en la voz de nuestro pastor Henry Casarán. No te lo pierdas. Muchas gracias por escucharnos. Esta es La Voz de la Verdad, tu emisora.